Enfoque multidisciplinario para diseño y actualización de las medidas de mitigación en los puquíos del Salar de Llamara. Desde el año 2013, SQM opera una medida de mitigación consistente en la inyección de agua al acuífero para mantener el nivel y la calidad química de los puquíos del Salar de Llamara. Recientemente se ha presentado evaluación ambiental en el SEA, una actualización de dicha medida, que requirió de un trabajo multidisciplinario entre profesionales de distintas áreas: biología, hidroquímica, geología marina y terrestre e hidrogeología. Este enfoque multidisciplinario permitió mejorar el conocimiento del sistema que conforma y sustenta el funcionamiento de este conjunto de lagunas salobres de especial interés ambiental. En esta presentación se realizará una descripción del sistema y sus particularidades. Se presentarán las medidas que se han diseñado y operado exitosamente para protegerlo, incluyendo los últimos estudios y evaluaciones ambientales realizadas. Expondrá don Cristian Ortiz, ingeniero agrónomo y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cristian ha trabajado en diversas compañías de consultoría, tanto nacionales como internacionales. Ha sido autor y coautor de diversos artículos científicos en hidrogeología de salares y flujo y transporte de solutos en medios porosos. Actualmente se desempeña como gerente general e hidrogeólogo senior de Hidroestudios, empresa asociada de Arsud. Ha liderado diversos proyectos hidrogeológicos a lo largo del país, la gran mayoría de ellos con una fuerte componente ambiental. Muchas gracias, Cristian, por darnos tu tiempo, así que la audiencia es tuya. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estas son ocasiones súper propicias para nosotros. Es bueno compartir un ambiente de colegas, un poco las cosas en las que se está trabajando, los desarrollos que se han realizado. Y también es una forma de poner en valor estos trabajos, ¿cierto? Que muchas veces tienen una componente técnica y científica relevante, y muchas veces quedan solo asociados a los procesos de evaluación o en los procesos donde estén funcionando y se pierde un poco este conocimiento. Entonces, bueno, voy a partir. He dividido la presentación en 5 secciones. No es una presentación muy larga, son aproximadamente 30 diapositivas. Y la idea es un poco contarle, no es una presentación que ya haya hecho entrando en temas técnicos en detalle. Ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de trabajo realizada es muy grande. Y por lo tanto es más bien contar una historia donde el tema multidisciplinario es lo principal, ¿cierto? Y posteriormente, si el que quiera o qué sé yo quiere entrar en detalle en alguno de los temas en particular, podemos conversar o quizás dar otra presentación en otro momento, ¿ya? Entonces lo primero que quiero partir es justamente, como este es un trabajo multidisciplinario y es la palabra que destacamos en esta presentación, es partir por el equipo de trabajo. Hay una serie de personas que trabajaron de Hidroestudios, que somos los que hemos principalmente liderado este trabajo, ¿cierto? Dentro de los que destaco, bueno, a Jack Beats, que nos ayudó mucho en temas. Él no trabaja directamente en Hidroestudio, pero trabaja con nosotros, ¿cierto? Y nos ayudó en toda la parte del modelo hidrogeoquímico, y el resto de distintos profesionales, los cuales han trabajado en distintas partes, en hidrología, en hidrogeología, en modelación, modelo estocástico, etcétera, distintas partes. También ha trabajado con nosotros gente de Geobiota. Carlos Prado nos ha ayudado un montón en el tema que tiene que ver un poco con el tema ecosistémico, la mirada un poco más global de este sistema. Nosotros normalmente vemos este sistema desde el punto de vista del agua, pero nos ha ayudado mucho a ver una visión un poco más holística. Gente de Ficho Agua, que son los que han hecho los estudios asociados a la biota presente en los cuerpos de agua. Y también han participado con nosotros gente de la Universidad de Miami y del Smithsonian Institute, gente que ha trabajado mucho en este tipo de sistemas, pero ellos han trabajado mucho en sistemas más bien marinos, ¿ya? Sin embargo, la verdad es que han aplicado la experiencia en sistemas marinos a estos sistemas continentales, y tienen una gran cantidad de similitudes, y fue súper interesante poder trabajar con ellos. Nos dio una mirada distinta a un montón de otras cosas. También nos apoyaron mucho en el tema hidrogeoquímico, y es interesante la mirada que tienen de estos sistemas, y una mirada distinta a la cual tampoco estábamos acostumbrados. También con gente de la Universidad Católica del Norte, con Cecilia de Margazo, quien ha estado trabajando en el tema más bien microbiológico. La biota acá en la laguna de Llamara tienen tanta una parte microbiológica como organismos más pluricelulares, ¿cierto? Y ya está trabajando más bien con los microorganismos.
Y finalmente, la gente de SQM, entre otros, Sandra Araya y Rodrigo Vera, que también han dado autorización para que podamos hacer esta presentación, ya que esto es parte de todo un trabajo que hemos desarrollado con ellos, y que como comentaba Pablo al principio, es parte de un proceso que está en evaluación ambiental en este momento, ¿ya? Bueno, estos son los puquios. Bueno, son formaciones geológicas, eso es lo primero que quisiera mencionar, que corresponden a un hundimiento del terreno y que generan afloramientos de agua subterránea. Naturalmente, en el sector donde ellas se ubican, el agua subterránea está bastante somera, y por tanto este hundimiento del terreno genera que se generen en estas pequeñas lagunas. En particular, las de los puquios del Salar de Llamara se ubican en la región de Tarapacá, ¿cierto? En el salar del mismo nombre, en el sector de Llamara, en el sector central del Salar de Llamara, ¿cierto? Aquí se puede ver la imagen, y corresponden a pequeños cuerpos de agua. Aquí se pueden ver, aquí hay un acercamiento donde se pueden ver estas lagunas. Son lagunas que varían entre aproximadamente 1.500 a 4.500 metros cuadrados, son 4 las principales, son relativamente pequeñas. Y si bien es cierto, son sistemas singulares, en términos de que tienen ciertas características que lo hacen singulares, no son únicos. Ya sistemas de estas características, de acuerdo a la literatura científica, hay en torno a 50.000 distintos sistemas a lo largo de la Tierra, estamos hablando de sistemas continentales. Y en Chile hay sistemas parecidos a estos en varias partes. En el Salar, por ejemplo, en el Salar de Atacama, existen varias lagunas también que contienen formaciones geológicas muy similares a esto, ¿ya? Respecto a un poco el tema holístico, ¿cierto? Y cuál es como la relevancia de estos sistemas, ¿cierto? Están conformados por formaciones de yeso, prácticamente todo lo que uno encuentra en torno a los piquillos son yeso. Como ver un poquito más adelante, esta depositación que se genera del yeso, producto de que, ¿cierto?, vienen los iones disueltos en el agua y que se depositan producto de la concentración y posterior depositación, generan estas lagunas y uno las puede encontrar yeso en todas partes, ¿ya? Y albergan comunidades biológicas. Aquí pusimos un pequeño triángulo, ¿cierto?, donde podemos ver desde los productores primarios, consumidores primarios y terciarios, donde básicamente tenemos fitoplancton, fitobentos, zoobentos, zooplancton, ahí está identificado el número de especies, ¿cierto? Y también hay algunos organismos superiores que consumen parte de esta biota que está al interior del puquio, ¿ya? Desde el punto de vista de los animales un poco más grandes, como los pájaros reptiles, la verdad es que se ven, pero tampoco es un lugar en que uno vea demasiados pájaros, demasiados reptiles, ¿ya? Pero sí se identifican o muchas veces se pueden observar cuando van camino o migrando hacia otros lugares, ¿ya? Acá podemos ver en un par de fotografías donde se puede observar dónde están estas lagunas, ¿cierto? Y algunas fotos de detalle donde se ven las formaciones de yeso, donde se puede ver el agua, qué sé yo, y el tamaño. Y aquí, bueno, otra foto donde se pueden ver algunas zonas donde se generan estas formaciones con forma de callampa que tienen un nombre especial que se voy a comentar inmediatamente. ¿Qué cosas hemos aprendido, especialmente, como comentaba con los colegas de la Universidad de Miami? Hay distintos tipos de puquios, ¿cierto? Como comentaba, está este puquio número 1, este puquio número 2. En el caso de estos puquios, en realidad, es una sola laguna. Voy a volver un poquitito, corresponde a este sector que está acá. Este es el puquio número 1, este es el puquio número 2. Entonces está el puquio número 1, esta es una zona de transición, este es el puquio número 2. Este mapa más chiquitito se pueden ver acá. Y acá el puquio 3 y el 4 para que los tengan en mente. Todo este sector que se ve más blanco corresponde al hundimiento en general. Toda esta parte está más hundida que el terreno aledaño. Sin embargo, no hay agua en todos lados, ¿ya? Sino que solamente en estos puertos que yo mencioné recientemente, ¿no? Entonces, lo que uno puede ver es que tiene el yeso, que es lo que conforma finalmente esta laguna. Cristian, ¿Sí? acércate un poco más al micrófono, que a veces se te va un poquito la... Perfecto. Como les comentaba, la depositación de yeso, que finalmente es lo que conforma esta laguna, y que es un tema bastante relevante desde el punto de vista de la protección de estos sistemas, está mediado en algunos casos por la presencia de estos mismos microorganismos que conversábamos anteriormente, ¿ya? Aquí podemos ver una imagen donde hay un pequeño esquema, por ejemplo el puquio número 1, donde básicamente
el yeso se precipita de manera granular y está asociado a los microorganismos, es decir, en este sector las aguas son más diluidas, y por tanto, si no existieran microorganismos, la precipitación inexistente o muy poco, digamos, ¿ya? Después tenemos una zona de transición donde efectivamente uno puede ver un poco de ambos mundos, ¿cierto? Entre esta depositación comentaba recién, y estas formaciones que son un poco más grandes, ¿cierto? Estas formas de callampa, que en algunos casos se le ha llamado estromatolitos, pero que vamos a ver que realmente no lo son, ¿cierto? Y para acá podemos ver imágenes fotografías tomadas desde los fondos de cada uno de estos zonas, Puquio 1, zona de transición y Puquio 2, donde acá uno puede ver básicamente flóculos no consolidados con precipitados de yeso granular. Acá se puede ver claramente cómo se ven las comunidades microbianas. Cada una de estas comunidades está dispuesta en films. Naturalmente que aquellas capas que son de color verde son capas fotosintéticas, pero en profundidad hay otras comunidades que tienen otras características y obtienen cierta la energía de una manera distinta de las capas superiores. Acá también el yeso precipita de forma granular. Y finalmente tenemos en el Puquio N2, tenemos básicamente estos espatos de selenita de yeso, que son cristales de yeso bastante más grandes. Y aquí lo interesante es que la precipitación de yeso ocurre sin la mediación de los microorganismos, ¿ya? Es abiótico, digamos, el proceso. Y eso mismo genera, hay toda una teoría de cómo se forman estas biovaporitas, ¿cierto? No son estromatolitos porque aquí básicamente la precipitación de yeso ocurre sin la necesidad de los microorganismos, se forman de manera abiótica, por decirlo así, y posteriormente, una vez que están existentes, ¿cierto? Las comunidades biológicas las colonizan, ¿ya? Distinto a los procesos que ocurren en el Puquio número 1, donde básicamente la depositación de yeso está mediado por los microorganismos, ¿ya? Acelerado o mediado a través de los microorganismos. En el otro Puquio vemos cosas similares, con algunos cambios en los fondos, dependiendo de la cantidad de microorganismos y la salinidad que tiene cada uno de estos Puquios, ¿cierto? Y bueno, esto, como yo le comentaba a los colegas de la Universidad de Miami, gente que viene más bien del mundo marino, estudia este tipo de sistemas, más bien sistemas marinos, y hay una cierta teoría desde el año 2004, ¿cierto?, que indicaba cómo precipita el yeso, dependiendo de la salinidad, ¿cierto? Y la presencia o no presencia de microorganismos. Es un modelo que era preexistente, ¿cierto?, que se hicieran estos estudios en los Puquillos del Salar de Llamara, y la verdad que la teoría que se generó en aquel tiempo se comprobó bastante bien. Se ve que efectivamente a bajas concentraciones de salinidad, acá está la salinidad del agua de mar, se requiere la mediación de microorganismos, se genera una depositación de grano fino, y en la medida que uno va aumentando la salinidad, la mediación de los microorganismos es menos relevante, ¿cierto? Y las formaciones de yeso tienen otras características y generan estos cristales de yeso que son mucho más grandes, ¿ya? Acá también se mencionan algunos otros sistemas en España y también en Chile, en el Salar de Atacama, en que se ven características similares. Bueno, hasta aquí un poco contarle en términos bien generales qué es lo que son los Puquios y cómo funcionan, ¿cierto? Y ahora, por ahí Damaris preguntaba, ¿mitigación de qué? Entonces, bueno, acá les vamos a contar un poco cuál es el proyecto productivo que existe en esta zona, ¿cierto? Y por qué requerimos una medida de mitigación y por qué requerimos investigar estos sistemas, ¿ya? Bueno, SQM tiene un proyecto que está en el sector de Nueva Victoria, donde básicamente se produce nitrato y yodo, ¿cierto? Y obviamente que las faenas mineras requieren de agua para su proceso. En función de esto, el año 2006 se inicia el bombeo de agua subterránea en el campo de pozo ubicado en el sector norte del salar. Los puntitos celestes que ustedes ven aquí en la imagen corresponden a los pozos de bombeo, y todo el resto de los puntos corresponden a pozos de observación, ¿ya? Y el 2011 ahí se inició con un proyecto original, y posteriormente el año 2010, el 2008 se presentó otro proyecto que fue aprobado el año 2010, y el 2011 entonces se aumenta el caudal de bombeo de manera escalonada hasta alcanzar los 244,7 litros por segundo el año 2013, ¿cierto? Que es el caudal de bombeo que actualmente se genera en el Salar de Llamara, en estos pozos que se encuentran acá, ¿ya?
como el sector de los Puquios está ubicado en este sector, donde hay una gran concentración de puntos de observación que justamente nos proveen información acerca de estos sistemas, están ubicados aproximadamente a 11 kilómetros del campo de Pozo, ¿ya? Y el bombeo que se genera en esta zona genera un descenso que se transmite a lo largo del acuífero y por supuesto que alcanza el sector de los Puquios. Los descensos que genera el cono de este sector hacia los Puquios, que están bastante alejados, no son, desde el punto de vista del acuífero mismo, no son descensos muy significativos. Estamos hablando que ahí aproximadamente va a disminuir el acuífero a un metro, un poco menos de un metro, pero estos Puquios son lagunas someras, que tienen entre 40 y 80 centímetros de profundidad, y por tanto un descenso de aproximadamente un metro lo secaría si es que no hiciéramos nada, ¿ya? Y por lo tanto, como parte del proyecto Pampa Hermosa, que fue el que utilizó el último escalón de bombeo, entonces se propuso una medida de mitigación que consistía básicamente en construir una barrera hidráulica de manera de impedir o bloquear, ¿cierto?, el descenso del nivel del acuífero y llegar hasta el sector de los Puquios, ¿ya? Y esta medida empezó a operar el año 2012, y actualmente o sea, este año, el año 2020, entonces se propone una actualización de esta medida, y aquí les voy a contar un poco una mezcla de lo pasado y lo futuro y los trabajos que hemos desarrollado para poder presentar la actualización de la medida. En el sector de los Puquios, un modelo conceptual súper simplificado. Tenemos, ¿cierto?, una costra salina, y después tenemos básicamente dos acuíferos, o dos sectores de acuíferos. Hay un acuífero local que tiene aproximadamente entre 10 a 15 metros de profundidad. Después tenemos una capa semiconfinante, compuesta principalmente por arcilla, y abajo tenemos un acuífero regional, ¿ya? Ambos sistemas tienen características distintas. De hecho, si ustedes pueden ver la flecha, el flujo regional va en un sentido, y el flujo local va en otro. Sin embargo, ambos están conectados, o sea, lo que yo haga acá abajo se sienta acá arriba, ¿cierto? Dado el conocimiento de este modelo conceptual, se desarrolló esta medida de mitigación que básicamente se construyeron pozos de inyección. Algunos están ranurados solo en el acuífero regional, otros están ranurados y construidos solo en el acuífero local. En total se construyeron, para el ya aprobado, 11 pozos de inyección, ¿cierto? Y un tema relevante, que el agua que se inyecta es la misma agua que se saca del acuífero, ¿ya? Que tiene exactamente, vamos a ver un poquito más adelante, tiene exactamente la misma composición que el agua de los Puquios, pero es agua que está más diluida, ¿ya? Porque en el proceso de viaje del agua desde el sector del campo de Pozo hacia el sector de los Puquios, está sometida a evaporación, y por lo tanto el agua se va concentrando, ¿ya? Aquí podemos ver un ejemplo. Acá están los Puquios, el Puquio N1, N2, N3 y N4, y cada uno de estos puntitos que ustedes pueden ver aquí, de color morado, ¿cierto?, son los pozos de inyección. Y como les decía, algunos de estos pozos están ranurados en el acuífero local, y otros pozos están ranurados en el acuífero regional. Acá hay una imagen de cómo se ve cada uno de estos pozos. Están cubiertos, obviamente, por temas de evitar vandalismo, pero básicamente hay un manifold que controla la presión, el caudal con una válvula, ¿cierto? Y el agua ingresa, dependiendo del pozo, a distintas profundidades. Como les comentaba, puede ser entre 10 a 30 metros. Los pozos más profundos son de 30 metros, y los más cortos son 10 metros, ¿ya? Entonces, el año 2012 se inició la medida, ¿cierto? Inicialmente inyectando solamente en el Puquio N3, esos pozos que están ubicados en este sector de acá. Y en la medida que el cono de presión fue llegando hacia el sector de los Puquios, fue necesario ir inyectando cada vez más agua. Esto estaba predicho por el modelo, por supuesto, no es algo que no esperáramos, ¿cierto? Y como vamos a ver un poco más adelante, en general se ha inyectado menos agua que lo predicho por el modelo. Y de esta manera después se incorporó la inyección en los pozos, en el pozo N2, en el sector pozo N1, N2, que están acá, y posteriormente lo del Puquio N4, en este sector de acá, ¿ya? Y como les comentaba, y aumentando, lo otro que pueden ver es que en general la inyección es mayor en las épocas de verano, menor en las épocas de invierno, lo que es razonable dado que la evaporación es muy fuerte en este sistema, es una variable que fuerza muchas de las cosas que ocurren en estos sistemas. Y naturalmente que en verano la evaporación es muchísimo mayor que en invierno, y por tanto se requiere, o se ha requerido, inyectar más agua en los periodos de verano que en los periodos de invierno, ¿ya?
En términos generales, la medida ha permitido mantener los niveles sobre los umbrales. Acá podemos ver un gráfico que muestra el nivel en los distintos puquios. Está aquí el puquio N1 y N2. Este es un pozo que está cercano al puquio N1 y N2, el puquio N3 y el puquio N4. La línea segmentada aquí y la línea segmentada acá, y acá corresponde al umbral que fue definido en el proyecto Pampa Hermosa, ¿cierto? Como el umbral que tenía que mantenerse, ¿cierto? Respetarse. Y se puede ver cómo el puquio N1 y N2 se han plantado sobre el umbral, el puquio N3 también, y el puquio N4 tiene un pequeño periodo acá, donde estuvo bajo el umbral, pero esto fue principalmente debido a que el modelo conceptual que teníamos le faltaba una pieza. Y pensamos que íbamos a ser capaces de mantener el puquio N4 a través del puquio N3. Sin embargo, requerimos inyectar y construir pozos adicionales frente al puquio N4. Pero solucionado ese ajuste, digamos, al modelo conceptual y construcción de pozos en ese sector, de ahí en adelante siempre se mantuvo sobre el umbral, ¿ya? Posteriormente acá hay un periodo que se puede ver donde los niveles disminuyen de manera relevante, ¿cierto? Que incluso algunos valores no alcanzan a recuperarse sobre el umbral. Esto fue por una medida urgente y transitoria que solicitó la Superintendencia de Medio Ambiente al Tribunal Ambiental y que fue otorgada, porque se pensaba que los puquíos estaban en un grave riesgo, ¿ya? Y la verdad que el hecho, y eso se detuvo el caudal de bombeo y se detuvo el caudal de inyección, ¿ya? Y lo que ocurrió fue básicamente que los puquíos empezaron a secarse, cosa que era bastante obvia, digamos, porque el sistema hoy día está sustentado por los pozos de inyección. Esta medida se revirtió, ¿cierto? Y una vez que se revirtió, se empezaron nuevamente a generar las inyecciones y los niveles se han ido recuperando lentamente, pero todavía no alcanzamos a tener los niveles que teníamos previo al proceso de esta monda, ¿ya? Otra cosa que es relevante es que, bueno, una cosa que es muy relevante es el tema de la MUT, desde el punto de vista hidrogeológico, desde el punto de vista de la biota, etcétera. Fue un súper buen experimento, ¿cierto? Porque el sistema se estresó de manera súper relevante. Hay algunos puntos en los cuales la conductividad eléctrica aumentó de manera muy significativa, básicamente por lo que está acá, que hay una relación entre el nivel y la conductividad eléctrica. En la medida que el nivel en la laguna es más alto, ¿cierto? Aquí estoy en nivel, esta es la conductividad eléctrica, ¿cierto? En la medida que el nivel es más alto, la conductividad eléctrica es más baja, y en la medida que el nivel disminuye, la conductividad eléctrica aumenta, ¿ya? Evidentemente que esto está mediado por la evaporación, dado que los niveles más bajos, esto estamos hablando en condiciones naturales, que es el primer periodo de tiempo, y también en las condiciones artificiales, ¿ya? Se mantiene. Y obviamente esto está mediado por la evaporación, porque obviamente el periodo de verano, la gran evaporación hace que los niveles disminuyan, al disminuir los niveles, las salmueras o el agua contenida adentro se concentra, ¿ya? Y eso lo vemos, como digo, en todos los periodos, incluso en los periodos en los cuales el nivel se mantuvo relativamente constante, este es el puquio N2, también lo podemos observar que la evaporación tiende a hacer que la conductividad eléctrica también varíe, ¿ya? Y si bien es cierto, esta cosa ha funcionado bastante bien, los niveles se han mantenido, los puquios están funcionando, la biota que hay un monitoreo de toda la biota del sistema, se ha mantenido, obviamente que después de tener 8 o 9 años de operación y con toda la información que se ha recabado durante todo este tiempo, era necesario que esta medida fuese actualizada. De hecho, fue parte del programa de cumplimiento asociado a levantamientos de cargo que tuvo la empresa. Y básicamente la actualización está asociado a priorizar la calidad química sobre el nivel. Esta medida de mitigación priorizaba el nivel por sobre la calidad, pero en realidad el nivel, nos dimos cuenta que el nivel no era tan relevante como lo era la calidad. Por lo tanto, en caso que yo no pueda mantener ambas variables sobre los umbrales, hay umbrales para ambas cosas, nivel y calidad química, pero hay ciertas situaciones en las cuales es difícil mantener las dos, son situaciones puntuales, ya son cosas de días, no cosas de semanas o meses. En que yo no pueda tener ambas variables sobre los umbrales, la idea es que yo priorice la calidad por sobre el nivel. Una cosa súper importante, incorporar la estacionalidad, como se puede ver, los umbrales de asociado a Pampa Hermosa mantenían un umbral constante, o sea, básicamente aquí el puquio se mantenía en un nivel constante, lo que generaba que hubiese poca
estacionalidad en los niveles y poca estacionalidad en la conductividad eléctrica, aunque como les mostraba acá abajo, igual los sistemas tienden a tener cierta estacionalidad. Hoy día la regla de operación que está funcionando es una regla intermedia que se propuso como parte del programa de cumplimiento que permite esta oscilación, y se puede ver cómo al recuperar la oscilación de los niveles se recupera rápidamente la oscilación en la conductividad eléctrica. Uno puede ver que este periodo de aquí es mucho más parecido a los periodos anteriores, y se ve que la cosa funciona bastante más normal que cuando el nivel se mantenía relativamente constante. Y bueno, otra parte del proyecto es perforar nuevos pozos de inyección. Básicamente, el principal motivo está asociado a que los pozos han rendido menos de lo que se esperaba y también han ido perdiendo capacidad de inyección. Hay que pensar que estas son aguas que son salinas, salobres, ¿cierto? Que generan precipitación de sales y que van tapando, ¿cierto?, las aberturas por las cuales sale el agua y se ha ido perdiendo capacidad, y por tanto se requieren construir nuevos pozos. Y bueno, y la actualización de los modelos y todo esto que hemos desarrollado también nos ha mostrado que hacia el futuro se va a necesitar un poco más de agua en los máximos y extender también un poco el periodo de cierre. Eso lo voy a mostrar un poquito más adelante también un gráfico con eso. Bueno, entonces en esta actualización vienen todos estos estudios multidisciplinarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo abordamos este tema, que es un tema complejo que tiene muchas variables? Este fue un poco el esquema de trabajo que nosotros seguimos. Tenemos por un lado umbrales bióticos, a diferencia de lo que se hizo en el día anterior, donde no hubo un estudio en ese momento, no había suficiente información como poder definir, hacer un estudio asociado a la biota presente ahí y cuáles son sus umbrales de tolerancia. Y por tanto, se hizo solamente en base a la información histórica que había, que además tenía un registro bastante pequeño. En este caso se hicieron estudios especiales para definir sus umbrales bióticos, asociados a la conductividad eléctrica y el nivel, ambas cosas. Entonces, eso desde el punto de vista como hidrogeológico, para nosotros eso fue un input que nos permitió diseñar la medida, ¿cierto? Entonces, esta información se incorporó a un modelo numérico hidrogeológico, que por supuesto con un buen modelo hidrogeológico tiene estimación de recarga y todas las otras cosas que ustedes conocen bastante bien. Y esto nos permitió determinar, ¿cierto?, los caudales de inyección, los números de pozos y la ubicación de los pozos. Ahora, evidentemente, a pesar de que tenemos un modelo que funciona bastante bien, un modelo muchas veces puede ser un poco grueso para poder manejar las cosas en el día a día, de un mes a otro, etcétera, que hay que ir tomando esta regla de operación que va inyectando agua, se va modificando en el tiempo. No es que yo ponga un caudal fijo y lo mantenga fijo durante todo el tiempo, sino más bien se va ajustando semana a semana. Entonces, parte de las herramientas que desarrollamos en base a la información histórica de niveles de los puquios, la conductividad eléctrica de los puquios, un modelo estocástico que nos permite definir muy bien la relación entre el nivel, la conductividad eléctrica y la inyección. Por supuesto que la evaporación también está presente, y se lo voy a mostrar también un poquito más adelante. Porque esta relación entre nivel y conductividad eléctrica, que parecía como muy sencilla al principio, en realidad mostró no ser tanto. Nosotros pensamos que íbamos a hacer análisis o regresiones sencillas, pero la verdad que fue necesario incorporar más variables a estas regresiones múltiples, de manera de poder captar todas las variables que están funcionando en el comportamiento del nivel de conductividad eléctrica, ¿ya? Y por otro lado, en base a la información histórica de niveles, tanto superficiales como subterráneos, y conductividad eléctrica, también se desarrolló un modelo hidrogeoquímico que nos permitiera asegurar que el sistema se va a comportar dentro de los umbrales de tolerancia o los umbrales bióticos definidos anteriormente, ¿ya? Se validó la conductividad eléctrica como una variable forzante del sistema y que representa muy bien la química, porque era una de las dudas que se habían planteado. Se trabajaron factores de concentración, que voy a explicar un poco más adelante cómo se utilizan, y también nos permitió determinar cuáles eran los riesgos de incumplir, ¿cierto?, que los puquios estén dentro de sus umbrales de tolerancia. Toda esta información, ¿cierto?, se mete a la juguera y conseguimos finalmente una medida de mitigación actualizada, que terminan siendo reglas sencillas, ¿cierto?, en función de un nivel, una conductividad eléctrica. Yo tengo que abrir o cerrar una llave, pero que detrás tiene todo un trabajo técnico y científico que permitió definirlo, ¿ya? Entonces, ahora voy a ir por cada uno de estos puntos, contándole un poco cómo hicimos cada una de estas cosas. Lo primero que nada, y que es súper importante, que yo creo que fue como parte relevante del trabajo que hizo la Universidad de Miami, es poder validar efectivamente la conductividad eléctrica es la variable clave para poder manejar este tipo de sistemas, ¿ya?
De hecho, salió una publicación en Nature, una revista ultra prestigiosa como todos conocen, donde básicamente se indica que la conductividad eléctrica es la variable forzante de estos sistemas, tanto para los sistemas bióticos como los sistemas abióticos. ¿Ya? Lo que hablábamos al principio de la forma en la cual se depositan en todo este sistema de yeso, que está mediado en algunos casos por los microorganismos, en otros casos sin los microorganismos. ¿Ya? Por otro lado, ellos describieron la variabilidad existente entre los distintos puquios y también variabilidad existente al interior de los puquios, ¿ya? Pero aquí, como el tema relevante es que la conductividad eléctrica es la variable que mejor representa el sistema, porque obviamente dentro de esta sopa hay muchos iones, y uno dice, puta, pero con la conductividad eléctrica, ¿estoy realmente representando, estoy haciéndolo bien, o tengo que además estar midiendo otras cosas? Desde el punto de vista de la operación, la conductividad eléctrica es una variable súper buena, digamos. ¿Por qué? Es una variable que yo puedo medir de manera súper frecuente, ¿cierto? Es replicable la medida, no tengo que agarrar una muestra y mandarla a un laboratorio, ¿cierto? Esperar 3 semanas, 4 semanas, y de repente una muestra yo la tomo y la mando a 3 laboratorios distintos, y cada laboratorio me da un valor distinto. Acá en general, si yo ocupo el mismo equipo de la misma marca y ambos calibrados, miden valores bastante similares, ¿cierto? Y además es una unidad que todo el mundo entiende, ¿ya? Como está asociado a la salinidad, una variable que es fácil de compartir, es fácil de entender. Por lo tanto, desde el punto de vista de la operación, es súper conveniente. Y siempre que existió esta duda respecto a si realmente era capaz de incorporar toda la información que se requería, y todo lo que hemos realizado hasta acá lo comprueba. Después vamos a ver que en el modelo hidrogeoquímico eso también se vuelve a comprobar. Después tenemos la definición de los umbrales bióticos. Para esto se hicieron estudios, esto lo trabajó un grupo de biólogos, de limnólogos, ¿cierto? Y se hicieron básicamente dos estudios. El año 2017 se hizo un estudio experimental utilizando una aproximación ecotoxicológica. Ya esto es como el típico dosis-respuesta y la dosis letal 50, ¿cierto? Que se aplica para casos de toxicología cuando hay contaminación. Básicamente, aquí lo que se hizo fue tomar ciertos microorganismos indicativos, ¿cierto? O organismos indicativos, en este caso la Artemia franciscana, que es el típico bichito que anda, que uno puede ver, ¿cierto? En estas lagunitas, en el estado de Atacama también se pueden observar. Y esto que dice dosis, en realidad fueron distintas concentraciones de agua. Entonces se pusieron a mayores concentraciones y menores concentraciones de agua. Y iba verificando cuál era la mortalidad de estos organismos. Y en función de esto se define un rango de tolerancia que está definido básicamente como el DL50, como la dosis letal que mata el 50% de la población, ¿ya? Como les comenté anteriormente, un punto de interés, un punto clave tiene que ver con que el agua que estamos inyectando en el sector de los puquios es más diluida que el agua que está en torno a los puquios. Por lo tanto, una parte que era muy relevante era poder describir muy bien la parte de las bajas concentraciones. Y al menos en estos experimentos que se realizaron, los microorganismos en general soportan mejor las bajas concentraciones que las altas concentraciones, cosa que para muchos fue una sorpresa. Por otro lado, el año 2020 se hizo un estudio basado en información histórica de la biota y la calidad de agua, ¿ya? Se ocupó toda la información disponible desde el año 2006 a la fecha, se utilizaron software basado en Machine Learning para hacer un análisis estadístico, porque la cantidad de información es gigantesca. O sea, ustedes como veían la cantidad de especies o de género, son gigantescas. Entonces, cada vez que la gente que hace este monitoreo va a terreno y toma muestras, identifica una gran cantidad de especies, de distintas especies que aparecen, desaparecen, etc. Hay una cierta dinámica, ¿cierto? Y además eso había que multiplicarlo por las distintas iones que medimos en el agua. Esto no solo se hizo para la conductividad eléctrica, se hizo para los principales iones que están presentes en el agua, y también el resultado de esto indicó que básicamente la principal variable que explicaba la presencia, ausencia o aumento o disminución de la biota era la conductividad eléctrica, ¿ya? Y por tanto los umbrales quedaron definidos en términos de la conductividad eléctrica y como un rango, con un valor máximo y un valor mínimo. Esto también se hizo además de para la artemia, en el caso, perdón, de este análisis del 2007, también se hizo para productores primarios donde se midió tasa fotosintética. En este caso obviamente la curva es al revés, ¿cierto? Acá es mortalidad, acá es tasa fotosintética.
hay una zona en torno al valor de la calidad de agua que están en los puquíos, que es donde se generan las tasas fotosintéticas más altas. En la medida que yo diluyo o que yo concentro demasiado, estas tasas fotosintéticas empiezan a disminuir. De esta manera se generaron, esto que ustedes tienen aquí, son los gráficos con los umbrales, la zona gris que ven ahí, corresponden a los umbrales definidos, para el puquio N1, N2, N3 y N4, y los puntitos corresponden a la conductividad eléctrica, medida en cada uno de estos puquios. Yo les comentaba que cuando se ocurrió este tema de las medidas urgentes transitorias, hay puquios que hayan sufrido cambios relevantes. Por ejemplo, el puquio N3, que es uno de los que más disminuyó de nivel, tuvo un aumento súper importante de la conductividad eléctrica. O sea, es decir, en la medida que el nivel bajó, el agua se fue concentrando mucho, y quedó claramente ahí establecido. Hay otros que son bastante menos inmunes, el puquio N2, que le importa un poco menos lo que pasa en su entorno, y lo mismo que el puquio N4, que es un poco más estable. Los otros pueden que son un poco más variables, hay cambios respecto a la infección o a estos periodos sin inyección. Bueno, parte, como yo les comentaba, de los trabajos realizados tienen que ver con los modelos hidrológicos, hidrogeológicos, que es lo que nosotros estamos más habituados, ¿cierto? Y en este caso se hizo un modelo hidrológico para la estimación de la recarga. Estos son estos típicos modelos hidrológicos que consideran todas las variables del ciclo, hecho a escala diaria, dado las características de las lluvias de esta zona, ¿cierto? Porque la recarga en Sal de Llamara prácticamente no llueve, y por tanto toda la recarga ocurre por las precipitaciones que ocurren en la parte más alta de la cuenca, sobre todo ahí en la cordillera de Domeico, que cierto se infiltra y después escurre y entra como recarga lateral al Salar de Llamara. Acá tenemos una imagen de las cuencas, hay tres cuencas principales, la cuenca de Guatacondo, la cuenca de Maní y la cuenca de Malpaso. En este sector de aquí se puede ver el río Loa, ¿cierto? Y la quebrada Amarga. Y bueno, se hizo una estimación de la recarga, como les decía, en base a eso. Hay una estación de la desqueada, que es la del río, la quebrada Guatacondo, en Copaquire, y que tiene su propia cuenca, ¿cierto? En función de eso se calibra el modelo y se asumen parámetros similares para las otras cuencas para calcular la recarga. También se realizó un modelo hidrogeológico, es un modelo que se construyó en Modflow, ¿cierto? Bueno, vale la pena decir que este es un trabajo que ha sido desarrollado por distintas empresas a lo largo del tiempo. Lo que yo estoy contando acá son las últimas cosas que hicimos nosotros. Previamente lo trabajó Arcadi y antes de Arcadi por hidrología, ¿cierto? Para no llevarnos todos los créditos nosotros. Se trabajó en Bloom Water Vista 8, la geometría se hizo con el Leapfrog, ahí estoy presentando un videito mientras hablo, ¿cierto? Y aquí la gracia de lo que se hizo básicamente es que se utilizó este sistema de mallaje que nos permite tener mallas más finas al interior de un modelo con mallas más gruesas, ¿cierto? Y aquí podemos ver acercamientos como en la zona de recarga lateral, este es un mallaje más fino, en el sector de los pozos de bombeo también un mallaje más fino, y uno muchísimo más fino en el sector de los puquios, ¿cierto? Y también en el sector de quebrada Marca, que eran como puntos relevantes de poder representar de la manera más precisa posible, ¿ya? Pasamos de un mallaje base de 320 en general en el modelo, a 80 por 80 en los sectores que no son los puquios, y en el sector de los puquios estas celditas de acá tienen 10 por 10, o sea, un nivel de detalle bastante relevante, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la esquematización vertical, tienen 7 capas. Estas 7 capas están principalmente asociadas a poder representar lo que pasa en el sector de los puquios. En términos generales, a nivel del acuífero regional, ¿cierto? En realidad se han identificado 2 capas o 2 unidades hidrogeológicas principales. Pero en el sector de los puquios, obviamente, para poder dar el nivel de detalle que se requiere, sí fue necesario incorporar capas adicionales. Aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo, están los distintos puquios. Bueno, los puquios fueron modelados con una condición de borde de lago, ¿ya? Por lo tanto, representa todo el ciclo hidrológico asociado a una laguna. Por eso también fue importante poder hacer esta descripción tan fina para poder representar con varias celditas cada una de estas lagunas, cada uno de estos puquios, ¿cierto? Y se puede observar que la calibración es bastante buena. Nosotros calibramos hasta esta línea que está aquí, ¿cierto? Y de aquí en adelante es un proceso de variación. No se tocó el modelo y se puede ver que el modelo representa bastante bien el periodo de calibración y también el periodo de variación. En el caso del N3 va
justo pegado arriba de los valores medios, y también en el periodo de validación, en el caso de N1 exactamente lo mismo, en el Puquio N2 muy parecido, aunque hay una pequeña diferencia. El Puquio N4 es que tiene diferencias ligeramente mayores, esta diferencia son 10 centímetros, pero ustedes pueden ver que el comportamiento está súper bien representado y las tendencias también súper bien representadas, ¿ya? Aquí las diferencias máximas son del orden de 2 centímetros, o sea, realmente una calibración centímetros. ¿El modelo para qué lo ocupamos? Como les comentaba en un par de diapositivas atrás, bueno, básicamente para determinar los caudales de inyección, el número de pozos que íbamos a requerir, y las ubicaciones de los pozos, ¿cierto? Y puedo utilizar como una herramienta un poco más gruesa que nos da las proyecciones más bien de largo plazo, ¿ya? Entonces nosotros aquí en este gráfico tenemos los caudales de inyección en litros por segundo, y tenemos las barritas rojas que están acá, son los caudales de inyección realmente realizados, las líneas o las barras azules corresponden a la inyección estimada con el proyecto Pampa Hermosa, y las verdes corresponden a las líneas con el modelo actualizado, ya la inyección con el modelo actualizado. Bueno, se puede ver que hay una diferencia en los caudales máximos que le comentaba anteriormente, y hay una prolongación en el periodo de cierre también, en sus 15 años adicionales, en el periodo de cierre. Y esto es básicamente porque en general el acuífero se ha comportado ligeramente distinto a lo que se predijo el año 2008, ¿cierto? Y en general ha respondido mucho más lento. De hecho, yo no traje acá porque era mucha información, pero los niveles de los pozos entre el campo de pozo de bombeo y los puquios, que hay una gran cantidad de pozos de observación, los descensos han sido mucho más lentos que los predichos en Pampa Hermosa. Y cuando uno compara las predicciones al final del proyecto, o los efectos máximos, incluso los descensos con este modelo, calculan descenso en torno a los pozos de bombeo 1 metro menor que lo que se calculaba para Pampa Hermosa. Bueno, y eso genera algunas diferencias que nos ha hecho tener esta predicción con caudales al alza. Sin embargo, y como ustedes saben, todas estas simulaciones siempre se hacen con escenarios conservadores, y por lo tanto la inyección real, en la práctica, que ustedes lo pueden ver, bueno, está el periodo de la muta, que por eso es muy bajo. Pero el resto del tiempo, estas dos barritas de aquí, el resto del tiempo en general, exceptuando los primeros años, el resto del tiempo siempre los caudales de inyección han ido por debajo del caudal simulado, ¿ya? Y es muy probable que esto se mantenga en el tiempo, con alguna cierta proyección. Bueno, como les comentaba, este modelo hidrogeológico numérico nos permite como las grandes tendencias, los caudales, etcétera, pero para poder tener un fine tuning de cuánta agua inyectar, yo les comentaba que esta medida de mitigación se opera con una escala semanal, es decir, se toman mediciones todos los días, pero los cambios se hacen una vez a la semana, por lo tanto, opera con una frecuencia semanal. Se construyó un modelo estocástico que básicamente nos permite predecir con bastante exactitud. En este gráfico que está acá, uno puede ver los puntos y la línea verde, y de un mes a otro o de una semana a otro es bastante preciso en poder estimar cuál va a ser la conductividad eléctrica y el nivel en función de variables como la conductividad eléctrica en el tiempo anterior, puede ser dependiendo de la escala de tiempo que estemos ocupando la semana anterior o el mes anterior, ¿cierto? En el nivel, la evaporación y el caudal de inyección, ¿ya? Entonces, esta herramienta es la que nos da a nosotros como el fine tuning, pasar exactamente cuándo deberíamos inyectar en una semana, entre una semana y 2 meses plazo, ¿ya? Bueno, adicionalmente, se construyó un modelo hidrogeoquímico que nos permitiera poder determinar y asegurar que en el tiempo este sistema se iba a comportar dentro de los umbrales que fueron definidos en el estudio de tolerancia, de estos umbrales biológicos, ¿ya? Este sistema modelar tiene ciertas características que son bien interesantes. Lo primero es que todos los puquios y todas las aguas del salar son similares, ¿ya? En este gráfico que ustedes ven acá, se tiene el cloruro y el sodio a modo de ejemplo. Esta información para todos los iones, esto lo damos ejemplo. Y básicamente todas las aguas en este salar tienen la misma composición, ¿ya? Y básicamente lo que uno observa es que hay sectores donde el agua está más, los iones están más o menos concentrados, y esto está asociado a los procesos de evaporación, ¿ya?
Otra cosa que es bien relevante es que hay compuestos que son conservativos, como podemos ver el cloruro de sodio es conservativo, en la medida que va aumentando la concentración del cloruro, hace lo propio el sodio, ¿cierto? Pero también hay otros iones que no son conservativos, ya uno puede aquí como aumenta el calcio, perdón, el cloruro, y el calcio se mantiene constante durante cualquier concentración de cloruro, desde valores bastante pequeños a valores bastante más altos, ya lo que quiere decir que el sistema siempre está saturado en calcio, lo que de alguna manera ya nos empieza a indicar que desde los pozos de bombeo, que son más diluidos, hasta el sector de los puquios, hay capacidad de poder precipitar yeso, ¿ya? Obviamente que toda esta parte hidrogeoquímica fue necesaria para poder determinar qué precipitado y en qué concentraciones se van sedimentando estas cosas, se van precipitando estas cosas, perdón, y en la medida que va aumentando la concentración, ¿ya? Obviamente la evaporación y esta precipitación produce un decrecimiento relativo de las soluciones, principalmente en sodio respecto al calcio, que el gráfico que habíamos recién, y el cloruro respecto al sulfato, que son los iones que normalmente uno compara para poder determinar cómo funciona acá el sistema. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue un modelo hidrogeoquímico con PRIXI, ¿cierto? Donde tenemos aquí un monito conceptual, donde tenemos un pozo donde nosotros generamos la inyección, un punto de control que está ubicado entre el pozo de inyección y el puquio, y la información del puquio que es medir una regleta, ¿ya? ¿Cómo se trabajó esto? Obviamente que la información que uno requiere para hacer un modelo hidrogeoquímico es súper relevante, mucha cantidad de información, no solo en el tiempo, sino también en el número de iones, y por lo tanto tuvimos que hacer ciertas simplificaciones, ¿ya? Y una de las formas que trabajamos fue trabajar en el cálculo de un factor de concentración. ¿Qué quiere decir este factor de concentración? Es que básicamente el agua, dado que el proceso de evaporación es el único proceso que actúa aquí, en que el agua se vaya concentrando en iones, nosotros podíamos calcular cuántas veces se tenía que concentrar el agua desde el punto de inyección al puquío para obtener el agua que tenemos acá, ¿ya? Y entonces denominamos, calculamos este factor de concentración. Acá, por ejemplo, podemos ver en este gráfico cómo varía la conductividad eléctrica, ¿ya? Desde valores entre 0 y 8000, los colores más celestes que están acá, que es muy parecida al agua de inyección. Estos pozos están estos son pozos de inyección y por tanto el agua que uno tiene en este sector es agua, básicamente de la inyección, que tiene la misma salinidad que el agua de los pozos de bombeo. Hay que pensar que esta agua se traslada a través de tubería, por lo tanto en el camino desde los pozos de bombeo hacia el sector de inyección no sufre ningún cambio, y como esta se va salinizando, hasta por ejemplo en este caso el puquío N2, que alcanza concentraciones super altas, ¿ya? Más de 200 mililitros Siemens, estamos muy altas. Y esto ocurre lo mismo para todos los sistemas. Acá tenemos el sistema N1, N2, acá tenemos el sistema del N3, acá tenemos el sistema del N4, ¿ya? ¿Para qué otra cosa nos sirvió este modelo hidrogeoquímico que hicimos el PRIXI? También nos permitió, ya habíamos definido que la conductividad eléctrica era una variable forzante del sistema, pero había otra pregunta que nos hicimos, que ok, es una variable forzante, pero es una buena variable para representar toda la sopa de iones que hay adentro, y la respuesta finalmente fue sí. Está en función de poder modelar el comportamiento de los iones, el programa también entrega la conductividad eléctrica. En este gráfico podemos ver la conductividad eléctrica calculada medida en terreno con la conductividad eléctrica modelada, y tiene obviamente que hay cierta dispersión, pero hay una clara relación lineal entre lo que se modela y lo que se mide. Por lo tanto, esto nos vuelve a confirmar que la conductividad eléctrica sí es una buena variable para poder medir y poder medir, diagnosticar cómo está el sistema y para poder operar nuestra medida de mitigación, ¿no? El FRIXI además nos permitió calcular la especiación de las soluciones, simular el proceso de evaporación, como les contaba anteriormente, en este factor de concentración, cuánta agua se pierde para poder generar las distintas concentraciones, calcular el índice de saturación de los sólidos, calcular la precipitación y disolución en las condiciones de equilibrio, y bueno, y la conductividad eléctrica que les mostraba recién. Bueno, ¿para qué ocupamos finalmente
este programa, ¿cierto?, el FreakSync, básicamente lo que lo utilizamos fue calcular la conductividad eléctrica, se requiere en un punto de control. Aquí tengo el pozo de inyección, tengo un punto de control, tengo el puquio y la regleta o el punto en la cual yo hago la medición, que se requiere para que el puquio se encuentre dentro de los umbrales definidos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá esto es para el puquio N1, estas son las mediciones del puquio N1, y esto obviamente es estacional, ¿cierto? Depende de verano e invierno muy marcado, y estas son las concentraciones, ¿cierto?, que se requieren en este punto en particular para poder asegurar que la concentración dentro del puquio, la conductividad eléctrica dentro del puquio va a estar dentro de los umbrales. Que en este gráfico que está acá, es esta zona que está marcada en gris. Y eso se hizo obviamente para cada uno de los puquios, y para cada puquio hay un punto de control. En términos generales, ¿qué resultado obtuvimos? Que el puquio N2 y N4 no existe riesgo de sobrepasar los umbrales. ¿Ya? Eso es básicamente, ¿por qué decimos no existe riesgo? Porque aun cuando yo aquí pusiera agua 100% de inyección, o sea que no hubiese que la evaporación no hiciera nada, todo lo fuese el agua de inyección, el puquio igual no sobrepasa los umbrales de tolerancia a bióticos definitivamente. Y que en el caso del puquio N2 existe un riesgo menor, y que está asociado obviamente a los meses de invierno, que son los meses en los cuales la evaporación es bastante menor que en el verano, ¿ya? Bueno, con toda esta información, que muchos cálculos, muchos modelos, muchas cosas para que finalmente se construyó una regla de operación, que finalmente es una regla súper sencilla. No voy a entrar a explicar la regla porque creo que no vale la pena, pero básicamente aumentos, disminuciones en función de ciertas mediciones, ¿cierto? Entonces nos permite operar una medida de mitigación sin riesgo de sobrepasar los umbrales. Está diseñado para eso, ¿cierto? Los umbrales fueron definidos en función del estudio biótico, que es el estudio de tolerancia. Tenemos estimación de caudales de inyección inicial, que son las que ocupamos con el modelo biológico. Tenemos una regla de aumento y disminución de inyecciones en función de los umbrales definidos a través de los modelos estocásticos. Y además, obviamente, como esto está en el marco de un estudio de impacto ambiental, este conocimiento y esta información también fue utilizada para poder diseñar un plan de alerta temprano, que en este caso, este plan de alerta temprano está asociado a que la medida no funcione de la manera adecuada, ¿no? Porque en el fondo está esta medida, está instalada y está operando, pero podría existir el riesgo que no funcionara de la manera apropiada, y por tanto yo me saliera de los umbrales definidos. Entonces, algunos comentarios finales, ¿cierto? Se validó, con todo este estudio se validó la conductividad eléctrica como variable forzante. Esto fue parte del trabajo que hizo la Universidad de Miami. Se validó la conductividad eléctrica como una variable representativa de la química del sistema, a través del modelo de biología químico. Se definieron umbrales en base a estudios biológicos, ya no es solo la estadística, sino que estamos dando en cuenta lo que finalmente se quiere proteger, que a través del estudio de tolerancia. Se estimaron caudales de inyección de largo plazo con el modelo hidrogeológico, y se calculó la conductividad eléctrica en puntos de control para asegurar el cumplimiento de los umbrales a través del modelo hidrogeoquímico. Se diseñó una regla de operación para regular nivel de conductividad eléctrica, el fine tuning, ¿cierto?, con el modelo estocástico, y finalmente se diseñó un plan de alerta temprana tomando en cuenta toda la información y todo el conocimiento que se tiene adicionalmente. Creo que esta es la última diapositiva, sí, es la última. Disponible para todas sus preguntas. Muchas gracias, Cristian, por tu excelente presentación y producción. Está muy bonita, además, digamos, ¿verdad? Además de lo interesante del tema, yo hace tiempo que no veía las últimas cosas que habían hecho en esta línea. Me quedé hace un rato con lo último, y veo que han avanzado mucho. De acuerdo a la dinámica entonces propia de nuestros webinarios, abrimos, si quieres dejas de presentar, Cristian. ¿Sí? Ya, abrimos entonces la opción de consultas, debate, conversa, etcétera. Así que ofrezco la palabra. ¿Será posible hacer una pregunta? Sí, pues, eso, para eso tenemos un rato para eso, para debatir, preguntar, conversar, etcétera. Así que dale, Patricio.
Vale, muchas gracias y bueno, felicitaciones a Cristian y a todos los que trabajaron por ahí en ese proyecto. Tengo una duda que es bastante sencilla, pero no deja de asaltarme, digamos. Em, si uno tuviera que clasificar de qué se trata esta solución, ¿es efectivamente una barrera hidráulica o es una mantención artificial de los puquillos? Y lo pregunto porque los pozos están muy cercanos. Entonces, de alguna manera podríamos llamarlo de una forma u otra forma, quizás es un tema semántico, pero pregunto de todas formas cómo lo ven ustedes. Si es una barrera Mira, hidráulica o es una inyección artificial. claro, bueno, yo creo que es una mezcla de ambas. Efectivamente, respecto a la ubicación original de los pozos y cómo se había diseñado originalmente esta barrera, ¿cierto? Estaban ubicados los pozos bastante más alejados de lo que están hoy en día, ¿ya? Nosotros cuando empezamos a construirlos, hace esto ya varios años atrás, estamos hablando del año 2011, 2010, 2011, cuando empezamos a construir los pozos, a hacer las pruebas hidráulicas, nos dimos cuenta que los pozos que están ubicados demasiado lejos no generaban los efectos que estábamos buscando, y fue necesario entonces ir acercando estos pozos de inyección. Y bueno, por cierto, se genera el efecto de barrera, en términos de que tú tienes un aumento de nivel, ¿cierto? Que de alguna manera ataja, por decirlo así, la disminución del nivel, pero indudablemente que la proporción de agua que llega a los puquios es más que la que nosotros supusimos. Ahora, hay que tener en cuenta, Patricio, que la cantidad de agua que entra a los puquios desde la inyección es muy pequeña, ¿ya? O sea, no es que tú estés inyectando agua directamente al puquio, ¿ya? Sino más bien estás inyectando agua en el entorno al puquio, pero no la gran mayoría del agua que uno inyecta se gasta, por decirlo de alguna manera, en mantener los niveles, y una proporción muy pequeña es la que ingresa al puquio. Por eso digo que en el fondo es un poco una mezcla de las dos cosas. Perfecto, gracias, me queda claro. Muchas gracias, Cristian. Señora Churra, usted tiene su manito levantada. Sí, ¿se escucha o no? ¿Me Sí, escucha? perfecto. 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 Oye, primero felicitarlo, encuentro buenísimo el estudio y esto de incorporar todas estas disciplinas anexas a lo que normalmente hacemos realmente es un plus, finalmente. Se terminan entendiendo cosas que quizás uno siempre se preguntó, ¿pasará? ¿Será relevante o no para la biota, para los microorganismos? Y finalmente se están haciendo esas cosas. Tengo una pregunta muy chiquitita, Cristian. Finalmente tú decías que la salinidad es lo que controla principalmente todo el tema biótico. Y con el modelo hidrogeoquímico se verifica un poco estos puntos de control para que esta salinidad se mantenga finalmente en el puquio correspondiente. ¿Qué pasa o cómo controlan o controlarían la salinidad en caso de que no se cumpla en los modelos o más que en los modelos en los puntos, en los puquíos mismos? O sea, ¿cómo fuerzas un poco la concentración para que llegue al punto que tus estudios han dicho que es la concentración que debiera tener el agua? No sé si se entiende o fui muy Sí, enredado con... no, perfecta la pregunta. Y una pregunta que es súper obvio hacérsela. Mira, en términos generales, y como te comentaba, hay una relación entre el nivel y la salinidad. Y también comenté en alguna parte de la presentación que esta regla de operación, esta vía de mitigación actualizada, prioriza la calidad por sobre el nivel, ¿ya? Por tanto, porque generalmente lo que te puede ocurrir, y que nos ha ocurrido de manera puntual, es que puede ser que yo no pueda cumplir ambos umbrales, porque también hay umbral de nivel. Yo no hablé mucho del nivel porque era un poco más fome y no había tiempo, pero también hay umbrales de nivel. Por tanto, la primera medida está asociada a poder disminuir el nivel de manera que esta cosa se vaya concentrando, ¿ya? Ahora, una cosa que es súper importante entender es que estos umbrales que están definidos no es la muerte total de estos microorganismos, ¿ya? Es el DL50. O sea, hay que pensar que el 50% de la población se muere en ese momento, pero no es que desaparezca. Por lo tanto, el sistema
aguanta estar debajo de estos umbrales o sobre estos umbrales. Y no es que desaparezca, de hecho, como te decía, en el periodo de la MUT, esta cuestión se sacaron, y antes de que existiera el proyecto, se hicieron extracciones ilegales de agua ahí, y los puquillos los secaron, pero completamente. Y volvieron a existir y tener biotificación. Entonces, después de esto hay un PAT, que decía, oye, si mi sistema no funciona como nosotros lo diseñamos, porque obviamente está diseñado para estar dentro de los umbrales, yo me empiezo a salir de manera recurrente. Por ejemplo, como esta cuestión es estacional, y el riesgo principal está en invierno, ¿cierto? Porque yo estoy aplicando agua que está más diluida, mi principal riesgo está en invierno. Entonces podría ocurrir que yo me empezara a salir de manera relativamente frecuente, aunque sea por poco tiempo, durante el invierno. Algunas veces después me recuperara porque la evaporación me va a tirar para arriba. Si ocurre eso, la solución es dejar de bombear, obviamente que en escalones, no se corta todo de una, ¿cierto? Disminuir el caudal de bombeo, de manera de ir disminuyendo los caudales de inyección y que el suministro natural de agua por el acuífero propiamente tal, ¿cierto? Vaya tomando una relevancia mayor. Y eventualmente se puede llegar a parar completamente el bombeo si en caso que se requiriera. Vale, pero finalmente hoy día tu perilla de control para la conductividad es el caudal y por ende el nivel. Con eso lo va ecualizando finalmente. Exactamente. Buenísimo. Y una pregunta cortita más, que claramente la parada de la medida significó la disminución de todos esos niveles y es algo que quizás no hubiera sido deseable, sin embargo es una súper buena oportunidad para estudiar cómo respondía el sistema. ¿Qué fue como experiencia lo que más aprendieron de esa disminución de la parada de la medida? Bueno, un tema súper relevante, bueno, es como confirmar que efectivamente si yo disminuyo los niveles puedo controlar bastante bien la conductividad eléctrica, aún bajando más allá de los umbrales recomendables, ¿cierto? Ese es un tema. Dos, que el sistema en general se recupera, o sea, en la medida que tú paraste todo y vuelves a inyectar agua, el sistema vuelve obviamente a obtener sus niveles y la biota vuelve a existir. Uno tiene que pensar que estos sistemas han estado ahí por millones de años y han tenido periodos en los cuales las aguas estarán más diluidas, más seco, menos seco, ¿cierto? Hay que pensar que en condiciones naturales también, estos sistemas se alimentan de las precipitaciones del invierno altiplánico, ¿cierto? Y hemos estado más de una vez presentes cuando se generan estas especies de aluviones, estas corridas de barro, y yo creo que si no estuviese la carretera ahí, que incluso tiene que la protege, yo te aseguro que más de una vez estas corridas de barro se han llegado hasta los putos. Entonces, de alguna manera, lo que te mostró es la resiliencia del sistema. Y, por supuesto, desde el punto de vista de los modelos, nos ayudó un montón, porque cuando tú alteras el sistema harto, es cuando realmente te das cuenta si tu modelo sirve o no sirve. Entonces, ahí nos dio información súper relevante para calibrar los modelos. Vale, muchas gracias y reitero mis felicitaciones. Gracias, Luciano. Damari, ¿tú quieres hacer una consulta? Sí, gracias. Felicitarte antes que nada, porque es buenísima y muy interesante el tema, buenísima la presentación. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿de dónde tú sacas el agua para inyectarla aquí cerca de los puquios, ¿no es cierto? ¿Los efectos que se producen ahí se evalúan de alguna forma o no? Sí, bueno, claro, yo no entré en ese detalle porque es para otra presentación, pero sí, efectivamente en el sector norte hay un campo de pozos de bombeo, son 7 pozos, sacan en total, como te comentaba, los 244,7, y están casi entre medio de un bosque tamarugo. No me pregunten por qué hicieron los pozos ahí, esos son los pozos muy antiguos, en una época en la cual el tema ambiental no tenía ninguna relevancia, son pozos como de los años 80, cosas así. Todos nos hemos preguntado muchas veces por qué esos pozos están ahí, no están en otra parte, pero bueno, están ahí. Claro, y efectivamente ahí se hizo una evaluación del punto de vista del acuífero, en realidad los efectos no son muy relevantes. Ahí en el sector del campo pozo tenéis 10, 12 metros de descenso, que van llegando al sector de los puquios en torno a 1 metro. ¿Y los bosques de tamarugo siguen vivos ahí? Sí, claro, eso es lo que te voy a contar. Entonces, desde el punto de vista como del acuífero mismo, se están bombeando 244,7, nosotros la recarga la hemos calculado como en 370, aunque hemos hecho simulaciones con valores bastante menores para estos trepadores. Por tanto, como el punto de vista del recurso,
no hay un efecto. Ya en Quebrada Amarga, que es la salida natural, que después se junta con el lodo, tampoco hay efecto, los monitoreos han demostrado que no hay efecto. Entonces el tema siguiente es el efecto secundario, ya ok, ¿qué hace este descenso respecto a la que tengo arriba? Bueno, y en este caso, en el año 2010, se hizo la evaluación de impacto, ¿cierto? Se hizo, además, en ese momento se tuvo que construir, desarrollar una metodología para poder evaluar, porque estas cosas nadie sabe muy bien cómo funciona el tamarugo, ¿cierto? Y se hizo un estudio estadístico en base a lo de Yamana, pero principalmente a lo que está en la Pampa del Tamarugal en Bellavista, donde se correlacionó la vitalidad del tamarugo con la profundidad de la napa. Entonces hay unas curvitas que dicen que más o menos hasta los 15, 16 metros en la última actualización, el tamarugo está impecable. Ni se da cuenta que la napa está a esa profundidad. Y en la medida que yo voy profundizando, obviamente la vitalidad del tamarugo empieza a verse disminuida. Los tamarugos siguen presentes, obviamente hay algunos tamarugos que están un poco peor que lo que estaban antes, pero en general el efecto ha sido súper poco. Ese monitoreo lo está haciendo la Universidad de Chile, el Departamento de Suelo, Agua y Planta. Hacen un monitoreo completo de los tamarugos, ¿ya? No solo la vitalidad de manera visual, sino que miden un montón de otras variables. Y hay algunos pocos ejemplares que se han visto afectados, pero muy poco, o sea, no hay tamarugos muertos ni mucho menos. Y la gran mayoría del bosque todavía se mantiene bien. Ahora, como esto está asociado a un estudio de impacto ambiental, por supuesto que hay un plan de alerta temprana, hay medidas de compensación. En el caso de Bellavista, por ejemplo, en ese caso sí van a haber tamarugos afectados y hay un problema de compensación gigantesco. Hay viveros, producción de plantas, plantación de bosque tamarugo, etc. Hay todo un mundo ahí adicional. Y por el momento va bien el bosque tamarugo. O sea, lo están monitoreando, digamos, monitoreando los niveles y todo. Sí, sí, sí. No, te siguen monitoreando. Hay un plan de seguimiento ambiental súper robusto, como te decía ahí, Ya. además de mediciones visuales, ¿cierto? Se miden cosas, se miden los potenciales de las plantas, se mide la apertura automática, se miden las tasas de evaporación, se miden los contenidos de humedad del suelo. Ya. Hay un monitoreo asociado ahí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Damaris. ¿Más consultas, comentarios? Yo tengo una consulta más, perdón. Dale, Patricio. Sí, Cristian, bueno, lo que pasó en un inicio con este tema es que quedaron umbrales de conductividad y de nivel que de alguna manera no cuadraban, se mantenía el nivel, se iba la conductividad, se trataba de mantener la conductividad, así el nivel. A raíz de los estudios que han hecho, ¿cómo ven la conversación entre estos dos niveles? Finalmente lo que se dijo, y que tú bien lo dijiste, que es que en vez de priorizar por nivel, se prioriza por conductividad. ¿Es posible que los dos niveles se mantengan dentro de los umbrales con el manejo? ¿O en realidad hay cierto grado de incompatibilidad con lo que se definió en el EIA y de alguna manera siempre tienes que priorizar uno para mantener sobre el otro? Hay compatibilidad. En el caso de Pampa Hermosa pasaron varias cosas. Uno es que la información histórica tenía muy poco registro, y por lo tanto, y en este caso no hubo un estudio con la biota como ahora, y por lo tanto los umbrales, si tú comparas los umbrales de ese día con los que se están proponiendo ahora, son muchísimo más estrechos. O sea, en la medida que tú tienes umbrales de conductividad eléctrica que son mucho más estrechos, es mucho más difícil cumplir con ambas variables, ¿ya? Y incluso en el caso del Puquio N3, el umbral de conductividad eléctrica además está mal definido, o sea, ya había mediciones que hasta el día de hoy no sabemos muy bien qué pasó, pero claramente hay un error de medición, porque los datos que se tenían en aquel momento no tienen nada que ver con lo que se tiene hoy día, ¿ya? Entonces además había problemas con la información de base. Y a pesar de todo, si bien es cierto, ocurrió el hecho que fue imposible mantener ambas variables, son cosas que son más bien puntuales, o sea, no pasan grandes periodos de tiempo, en que tú hay un año completo esta cuestión no se mantuvo, son periodos de tiempo relativamente cortos. En el caso de ahora, la medida está diseñada para cumplir las dos variables, y nosotros lo que esperamos es que se mantengan las dos variables.
porque tenemos un rango de nivel, tenemos un rango para el nivel y un rango para la conductividad eléctrica. Y si todo funciona como está diseñado, deberíamos estar siempre dentro de las dos. Y de hecho, el hecho que se salga, que yo tenga que priorizar el nivel, priorizar la conductividad eléctrica por sobre el nivel, es una condición que está en la ley ya, pero es una condición un poco anómala, porque incluso tienes que ocupar unas reglas distintas a las que tú diseñaste en el modo de operación normal. Porque en el modo de operación normal tú deberías estar siempre dentro de los umbrales, en ambos casos. Ahora, uno nunca puede prometer que nunca va a ocurrir, pero lo esperable y lo que está diseñado es para que estemos siempre adentro de ambas variables. Vale, gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una por mientras, Cristian. Dado la experiencia que ya se vivió de este cese, y me paré en un segundo en la presentación, así que capaz que lo hayáis dicho, pero me pareció no escucharlo. ¿Cuánto es el tiempo que se estima que va a tener que mantenerse operativa la medida cuando termine el proyecto, digamos, ¿verdad? Ahí va a haber que hacer un ajuste paulatino bien fino, digamos, porque la respuesta es muy rápida al sistema. No, claro, mira, dentro de las cosas que se están cambiando, que como comentaba con la actualización del modelo, nos cambiaron un poco los caudales máximos y se extendió el periodo de cierre, que llamamos nosotros. Hoy día estamos llegando a 23 años. ¿Ya? Ahora, igual hay que tener ojo con ese valor, porque acuérdate que nosotros los modelos siempre los corremos con condiciones ahora, ¿ya? Por lo tanto, ese es el valor que nos da ocupando recargas conservadoras y todos los conservadores que uno normalmente utiliza en el marco del CIA. Entonces, hoy día son 23 años, y como mostré también en la gráfica donde se veían los caudales reales de inyección respecto a los estimados, en general siempre los reales han sido menores a los estimados, entonces también es bastante probable que ese periodo sea un poco menor. Ahora, sin perjuicio de eso, en realidad el compromiso ambiental es que esa medida va a tener que durar lo que sea necesario para que los buques sean capaces de mantenerse por sí solos. ¿Y qué es que se mantengan por sí solos? Que solo funcionen dentro de su umbral de nivel y su umbral de conductividad eléctrica. Por lo tanto, al final del día, el 23 es un valor referencial. Esperamos que sea menos, pero eventualmente también podría ser más, porque finalmente, como digo, el compromiso es que los buques terminen funcionando de manera correcta. Sí, pero 23 años está dentro de lo que actualmente se llama escala humana, digamos, Sí, claro. para las medidas, y es un plazo dentro de los proyectos mineros, un plazo más que Claro, y razonable. lo otro que también es importante es que el caudal de inyección va disminuyendo en el tiempo. O sea, uno partimos en el máximo, llegamos más o menos 70, de acuerdo a lo que indica el modelo, y los últimos años está inyectando mucho menos, por 10 litros por segundo, 5 litros por segundo, o sea, tampoco es una medida que uno la tiene a tope todo el rato. Se va haciendo una frenada despacio, un aterrizaje despacio a la condición natural. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Pablo. Hola, Sí. Cristian. Dale, Fernando. Oye, siguiendo con la pregunta de Pablo, ¿se han hecho estimaciones de cambio climático para determinar la extensión de la fase de cierre? Sí, dentro de la fase de cierre, estos 23 años que te comento, está hecho con el escenario de cambio climático. Obviamente, bueno, hicimos el típico proceso que están haciendo, yo creo que la mayoría de las consultoras o este tipo de estudios, y utilizar básicamente los 4 modelos que definió la DGA como que eran los que funcionaban mejor. Después de ocupar esos 4 modelos, seleccionamos 2, seleccionamos, sí, 2, ¿cierto? Y tenemos una recarga esperada, una recarga con un modelo, otra recarga con otro modelo. Obviamente hay modelos que calculan más recarga, otros modelos que calculan menos recarga. Y estamos ocupando un escenario de cambio climático que no es el peor, no es el modelo que nos da el más malo. Uno que nos da un poquito mejor, pero que es menor que lo que uno esperaría como recarga promedio en función de la historia. Y que se está considerando de todas maneras el cambio climático.
Y en términos de del aumento de la temperatura que va a tener un efecto sobre la evaporación, Sí. también se... También lo calculamos, sí. Ya. Hicimos las dos y lo hicimos por separado. Hicimos el efecto solo en las precipitaciones como disminución de recarga, y después hicimos el cálculo considerando el aumento de temperatura y el efecto sobre la evaporación. Y obviamente fuerte el efecto sobre la evaporación en tu sistema. Claro. No encuentro exactamente cuánto era, pero era relevante. Vale, gracias. Gracias, Fernando. Cristian. ¿Alguna otra consulta? Aprovechemos, todavía nos queda un ratito. Sí, no. Algo... Sí, aprovechando el ratito, una duda que me queda a mí, este modelo hidrogeoquímico, de acuerdo a las simulaciones que han hecho, me quedó la sensación que el proceso relevante era la evaporación, ¿verdad? Sí, en este caso sí. ¿Sí? Y eso es evaporación desde el suelo, desde el nivel freático somero, llamemos. Ese es el proceso. Las dos cosas, desde el punto de inyección hasta el puquio hay el relevante efectivamente la evaporación desde el acuífero. Tienes que pensar que estos sistemas, la napa está a 1 metro, menos de 1 metro. Yeah. Y también considera el efecto posterior que se da en la laguna, porque allá cuando el agua está expuesta, la evaporación es mucho mayor. Entonces considera la evaporación en ambas partes. ¿Y hay procesos de disolución de sales, de ese tipo de cosas, o no? ¿Incide? El modelo es capaz de calcularlo. O sea, en el caso en este caso. Claro, en este caso no, porque básicamente porque el agua de la inyección, que como comentaba era más diluida que la que está en los puquios, ya viene saturada básicamente en calcio y sulfato, y por lo tanto siempre está precipitando yeso. Si el agua no viene saturada, podría producirse disolución, porque el yeso tampoco es tan fácil de disolver, digamos. Pero en este caso en particular no. Si los puquios fuesen de cloruro de sodio, por ejemplo, sería un cuento totalmente distinto. Yeah. Y respecto de esto que mencionabas recién, de simulación de la situación con cambio climático, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Porque me imagino que debe ser un proceso muy lento desde el punto de vista de la recarga. Sí, por supuesto. La verdad es que nosotros, nuevamente, utilizando condiciones conservadoras, nosotros no calculamos el tiempo que esta recarga desde la parte alta de las cuencas se demora en llegar hasta el borde del acuífero, sino que supusimos solamente que esta recarga ocurre de manera, o este cambio en la recarga ocurre de manera instantánea en el borde del acuífero. Pero efectivamente, si uno quisiera hacerlo de una manera un poco más precisa o menos conservadora, uno debería incluir también ese efecto. El acuífero en términos generales estuvo mucho tiempo sin bombear y fue monitoreado, y la verdad que el acuífero siempre mantuvo sus niveles relativamente estables, sobre todo en la zona donde hay evaporación. Por lo tanto, efectivamente, los cambios en la recarga no es algo que uno lo pueda ver, al menos en la escala de tiempo que nosotros hemos estado trabajando. Y de acuerdo a la simulación, de acuerdo a los modelos de cambio climático que aplicaron en este caso particular, ¿las recargas disminuyen o bajan? Estoy pensando desde el punto de vista de las precipitaciones. Sí, no, pues mira, hay un modelo que dice que llueve más, hay un modelo y dos modelos que dicen que llueve menos. Y hay un modelo que no sé, que tuvimos que descartarlo porque por estas técnicas para poder ser que se ajustan o no a los patrones climáticos, tuvimos que sacarlo. Y de los otros tres tenía un modelo que decía que llovía más y tres modelos que decían que llovía menos. ¿Ya? Y hay unos que son súper dramáticos y otros que son un poco intermedios. Y ahora también, el otro que también influencia mucho es el tiempo, porque evidentemente a los primeros 10 años no pasa nada, a los segundos 20 años sí pasa algo, y cuando uno finalmente compara, no sé, pues a 70, 80 o a 100 años, claro, ahí los cambios son significativos, pero esto es algo que además ocurre de manera paulatina, no de un día para otro va a cambiar la recarga.
Gracias por tu explicación. En todo caso, muy interesante el trabajo y tan amplio, ¿eh? Con tantos elementos. Gracias, Humberto. ¿Alguna otra consulta? Parece que vamos a terminar por primera vez la historia en webinario a la hora, que son las 7:30, que es la hora que hemos definido. Bueno, si no hay más consultas y en virtud del tiempo de todos, reiterarte los agradecimientos, Cristian, por el tiempo, por compartir la experiencia, felicitarte a ti y a todo el equipo, ¿verdad? Se ha comentado, yo creo que hay un excelente trabajo. El enfoque multidisciplinario sin duda aporta mucho al trabajo en lo cual estamos habituados a desenvolvernos normalmente los que estamos en este ámbito. Así que agradecerte a todos nuestros asistentes también. Los dejamos cordialmente invitados. Recuerden que el último miércoles de cada mes hacemos un webinario en el Sur. Lo hemos hecho ininterrumpidamente desde marzo de este año. Nos queda uno en noviembre, que ya difundiremos prontamente, y haremos uno en diciembre, que lo vamos a hacer antes de Pascua, ¿sí? ¿Verdad? Así que los invito a seguir nuestras actividades. Los que quieran asociarse, por supuesto, asociarse, ¿verdad? Actualmente tenemos del orden de 20 empresas asociadas y 70, 80 profesionales de distintos ámbitos que también son socios del SUT. Hemos crecido bastante como institución en estos últimos años, ¿verdad? Así que les reitero la invitación para que sean parte, para que nos sigan, y reitero el agradecimiento, Cristian, y que estén todos muy bien. Chao. Chao a todos, muchas gracias por tu atención. Chao, chao.